Determinaremos la ecuación para el gráfico en rojo sobre lo que sabemos sobre el gráfico de, y igual el valor absoluto de x que se grafica en negro. Así que dejaremos f ser iguales a la función de valor absoluto básico. Dejamos g ser nuestra función transformada, y entonces porque g es una transformación de f, podemos escribir g en la forma dada a continuación donde a, b, c y b transforme la gráfica de f. El primer paso aquí es describir la transformación que ha ocurrido. Y hay varias cosas aquí. Obviamente, la forma en v está al revés, para que se refleje a través del eje x. Pero también la v no es la misma forma, que significa que el gráfico negro ha sido comprimido verticalmente para formar el gráfico rojo, o horizontalmente estirado. Vamos adelante y asumamos que se ha comprimido verticalmente y como dijimos, se ha reflejado a través del eje x. La buena noticia es el valor de los controles a ambas de estas transformaciones. También aviso que la v o el punto bajo en la función de valor absoluto básico está en el origen, pero el punto alto de la función reflectante es el punto aquí en, lo que significa que el gráfico se ha cambiado a la derecha 1 unidad y abajo 2 unidades. Tan derecho 1 unidad. Y abajo 2 unidades. Bien, porque es correcto 1 unidad, que nos ayudará a determinar el valor de c, y porque está abajo de 2 unidades. Eso nos ayudará a determinar el valor de d, lo que significa que podemos escribir g en términos de f como a xf más d. Entonces, lo que haremos aquí es determinar los valores de c y d de las transformaciones y luego usar un punto en el gráfico rojo para realizar la sustitución, y resolver a por qué el gráfico se ha cambiado a la derecha 1 unidad, que significa que el valor de c va a ser -1. Recuerde, si c es negativo, el gráfico se desplaza en las unidades c correctas, y si c es positivo, el gráfico se desplaza en las unidades c izquierdas. C es el signo opuesto que usted puede pensar, pero si d es positivo, el gráfico se desplaza, y si d es negativo el gráfico se desvía. Porque este gráfico se desplaza 2 unidades, d es -2. Así que esto nos da la función g igual a xf, 2. Recuerde f igual el valor absoluto de x para que podamos escribir esto como g igual a x el valor absoluto de x, 1, 2. Y ahora para determinar el valor de a, seleccionaremos un punto en el gráfico rojo y luego resolver por a. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos este punto aquí, donde la coordinada x es -3, y la coordinada y es -4, esto significa que g debe ser igual -4. Determinemos g. Tenemos a x el valor absoluto de -3, 1, que es -4, 2. Esto debe ser igual -4. Ahora solucionaremos para a, esto será 4a, 2 igual -4. Agregaremos 2 a ambos lados que nos da 4a igual -2. Dividen ambos lados por 4. Y tenemos a igual -1, 2. Aviso a es negativo, que nos da una reflexión y luego 1, 2 nos da la compresión vertical. Así que tenemos g, solo tenemos que sustituir -1, 2 por a. Tenemos g igual -1, 2 x el valor absoluto de x, 1, 2. Y eso lo hará por este ejemplo. Espero que esto fue útil.